Hola, creo que ya estamos en directo. A ver. Hola a todo el mundo. Ya se va uniendo gente. Hola. Los que os unís, si no se oye o no se ve bien, avisad. Ah, mira, ya se ha unido Tania, que la voy a invitar. A ver, ¿cómo te invito? Ahora. A ver, vamos a ver ahora. A ver, Tania, si lo hemos hecho bien. Ahora. Hola, Hola, Tania. bien, Lo por hemos fin, conseguido. pues sí, primera vez que me veo yo en estas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues te lo agradezco, Tania. Yo tampoco en esto soy muy ducha, pero bueno, yo creo que luego merece la pena hacerlo. O sea Ujú, que te sí, agradezco que estés aquí, que hayas aceptado y, claro. y bueno, un ratito de charlar, ¿no? De charlar de este tema. Bueno, de primeras te voy a presentar y luego, si tú quieres añadir algo más, añades, ¿vale? Ujú. Eh, Te presento como mamá, lo primero, porque yo te conozco como mamá, ya que soy la Sí. pediatra de tu niño, ¿no? De 7 años. Ujú, Como psicóloga, ujú. educadora sexual, que eso es lo que hoy nos trae aquí. Ajá, Y exactamente. también decoradora de tartas, que muchos también te conocemos por eso, ¿no? Más por ahí, alguna gente más por ahí, luego me dicen lo que te contaba, ¿no? De qué hace esta chica hablando de sexo, ¿no? Pero sí, soy todo eso, soy todo eso. Genial, bueno, pues estupendo. Pues hoy vamos a usar tu parte de educadora sexual y Ujú. vamos a charlar un poquito porque bueno, para mí es un tema que creo que es importante. Antes de todo, si quiero, bueno, avisar que va a quedar grabado, o sea que si alguien se tiene que ir o luego Sí, lo me han quiere oír, preguntado. va a quedar grabado en el muro y lo pueden ver siempre. Y también si alguien quiere hacer preguntitas, abajo hay un icono de una cajita, como con, o sea, más que una cajita, un circulito con un punto de interrogación para hacer preguntas. Entonces, bueno, si alguien quiere preguntar algo a Tania, bueno, a las dos, pues adelante, que luego sacaremos un ratito para responder lo que podamos, ¿no? Ujú. Y no sé si quieres añadir algo más a tu presentación o te parece bien así. Pues explicar un poco el por qué ahora me estoy en estas, ¿no? Pues eso, gente que me conoce más por mi faceta tarteril, ¿no? En el negocio familiar, pero bueno, psicóloga por vocación, aunque ahora, bueno, con todos estos cambios de titulitis que hay, pero bueno, soy psicóloga, licenciada, y mi primera charla de educación sexual la di en el 95, que se dice pronto, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo o sea, cuando empezamos en los 90 a hacer charlas de educación sexual, iba mucho en la prevención, porque veníamos de una pandemia del VIH-Sida, ¿no? Bastante grave. Entonces, bueno, pues por fin se iniciaron esas campañas que tuvieron bastante éxito. Luego llegó la crisis del 2007, la educación sexual se fue de las aulas que generalmente eran voluntariados, ¿vale? O sea, eran ONGs voluntarias que daban formación, o sea, educación no formal, la educación sexual, en institutos, en colegios que se pactaban previamente y estaba todo el mundo de acuerdo. Ahora ya hay más problemas para iniciar estas cosas en los coles. Y cuando se dejó de hacer, pues bueno, los chavales empezaron a informarse a su manera, como podían, ¿no? Y, y cada vez va pasando el tiempo, cada vez va habiendo un retroceso, cosas que quedaron claras o que estaban claras a principios de los 2000, ahora vuelven a ser un tema de polémica, de duda. Y bueno, yo veo un retroceso muy grave, ¿no? Que trae consecuencias graves al final, lo vemos en las noticias. Y, y yo no me puedo quedar quieta ante esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estoy, intentando Mm, sembrar la semillita de la educación sexual. Perfecto, pues muchas gracias, Tania. Genial. Aquí Bueno, estamos. pues vamos a empezar.
creo que hay que empezar definiendo qué es la sexualidad, porque creo que aquí es donde parte el gran problema, creo que hay, que está centrado como en la parte genital, ¿no? Está como muy focalizado en eso, cuando la sexualidad abarca a mucho más que no solo esa parte genital, ¿no? No solamente el qué hacemos, sino con el quién somos o cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, si nos lo puedes tú un poco detallar, qué es para ti sexualidad y cómo lo ves tú. Claro, es que ahí está. En parte de los mitos que hay sobre qué es la educación sexual, viene porque la gente reduce la sexualidad a sexo, en concreto a una práctica sexual que es el coito, ¿vale? Y claro, por eso, Dios de mi vida, ¿cómo van a hablar de sexualidad a nuestros hijos? Porque lo que van a hacer es incitarles, ¿no? Es el primer argumento de la gente que está en contra de este tipo de formación. Pero es que, claro, si sexualidad fuese solamente coito, pues entonces ya habíamos acabado de hablar, porque no tiene sentido, ¿no? Pero como bien has dicho, o sea, es que la sexualidad es algo que nos acompaña desde la fecundación, porque nos determina los cromosomas. Es más, estamos haciendo educación sexual desde que el bebé está en el útero, porque la ropita que le compramos, las habitaciones, de qué color se las ponemos, sin ser conscientes de ello, estamos haciendo ya educación sexual. Cuando nacen, pues un bebé regordete, niño, ¡ay, qué hermosote que está! Qué bien que come, ¿no? Y en cambio, si es una nena regordeta, pues, qué gordita está, ¿eh? Le gusta comer, ¿eh? Y ya estamos, es que esto también es educación sexual, es los roles en los que se nos prepara siendo chicas o siendo chicos, que luego gente no encaja en esos roles y vienen los problemas, ¿no? Entonces, educación sexual abarca, es una variable que nos va a acompañar toda la vida. La tenemos desde que estamos engendrados y nos va a acompañar hasta que nos morimos. Entonces, desde el desarrollo fisiológico, la maduración de las estructuras, la vivencia sexual, los comportamientos sexuales que tenemos, las relaciones, hacernos respetar, que nos respeten, qué nos gusta, qué no nos gusta, el mito del amor romántico, la construcción de parejas saludables. Es que es tanto, es Mm. tanto que lo limiten al coito, pues es perderse mucho. Es más, quien asocia sexualidad solo a coito se está perdiendo un abanico de experiencias brutal. Así que también habría que actualizar todo esto, ¿no? Efectivamente, sí, yo igual. Para mí la salud no es solamente la parte biológica, sino que entra la parte pues, emocional, la parte espiritual incluso, ¿no? Del sentido de la vida, de por qué estoy aquí, de quién soy yo. Y la sexualidad entra en todo esto, pero la sexualidad cuando la entendemos realmente de qué está hablando, ¿no? Y de Claro. hecho yo en las revisiones de Niño Sano pero lo meto pues a nivel de cuerpo, ¿no? De conoce tu cuerpo, les explico bien las estructuras, Efectivamente, que se toquen, que se conozcan, porque la única forma de saber lo que se sale de lo normal es conociéndose a sí mismo, ¿no? claro, Y luego el cambio, ¿no? El cambio corporal que viven, cómo integran su cuerpo en ellos mismos, ¿no? Al final es que es todo, me parece tan fundamental que es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el miedo de la educación sexual viene de no conocer o de que quizás lo que nos han enseñado hasta ahora, quizás probablemente, es o nada o muy centrado en eso, ¿no? Y entonces, claro, pues, claro. entiendo ese miedo, pero creo que efectivamente es necesario darnos cuenta que no va por ahí, ¿no? Que es necesario educar en sexualidad. Claro. Fíjate, Tania, a mí una frase que oí una vez es que creo que tiene toda la razón, decía, eh, aunque no hablemos de ello, estamos educando en sexualidad. Ibai, ahora te lo prometo. Pues es Claro, que es claro, claro, así. claro, Entonces, claro, claro, decidamos qué hacer, ¿no? O sea, hagamos claro, o no hagamos sexualidad explícita, la estamos haciendo. Entonces, ¿qué tipo de claro, sexualidad queremos hacer, no? claro, claro. Es que cuando en casa a mí me pasó de pequeña, ¿no? Pues eso, otros años también, más tabú todavía,
en estos temas, ¿no? Y mira cómo he salido al final, como veo con mi padre en esta línea. Cuando salía una escena de un beso o un poco subida de tono o lo que sea, en mi casa se cambiaba de canal, ¿no? O ya llegaba la hora de irse los niños a la cama, ¿no? Em, con este no hablar, con este no enseñar, con este no responder dudas, lo que estamos haciendo es enseñar que de este tema no se habla. En casa no se habla de esto. Se tiene todo a escondidas, de esto prohibido ya me informo yo de otra manera. ¿Cómo va a ser? Pues con sus iguales, con las redes, con internet, ahora que lo tienen tan a mano, ¿no? Entonces, no hablar de algo también es educar. Y el no darse cuenta de eso es, al final, es como querer enterrar la cabeza, no querer darse cuenta de que ahí hay una duda que se tiene que resolver. Porque si ahora viene un niño o quien sea, ¿no? Diciéndote, pues es que me han dicho en el cole tal cosa, aprovéchalo, cógelo y recondúcelo, háblale con los términos correctos. Por ejemplo, yo qué sé, es que los niños y niñas tienen que saber cómo se nombran las partes de su cuerpo, porque luego llegamos a adultos y yo conozco adultos que van al médico y que les da vergüenza decir que tienen un problema en sus genitales, que tengo un problema en mis partes. Ujú. ¿Y el médico en qué parte? Entonces, afina un poco más, ayuda al médico, pues en el testículo derecho, yo qué sé, ¿no? Entonces, es autoconocimiento al fin y al cabo, y es quererse. Y los niños, ¿por qué a primera infancia, por qué se les va a hablar de educación sexual? Tienen que aprender a respetarse, a quererse, a hacerse respetar, a que alguien que, o sea, cuando ellos no quieren, no tienen por qué nadie tocarles algo que ellos no quieren que les toquen. Prevención de riesgos, prevención de abusos. O sea, yo no voy a llegar a niños de 6 años y les voy a explicar los métodos anticonceptivos. Es que ni siquiera tienen desarrollo biológico para ello, ni desarrollo cognitivo para que yo les pueda explicar según qué cosas. Entonces, vamos a enseñar en cada edad lo que les corresponde para desarrollarse como seres sexuados. Y es que no hay más, no les adoctrinamos, ni les decimos qué tienen que hacer, no, 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 no. Yo siempre digo que cuando un niño hace una pregunta de sexualidad, la suciedad en la pregunta la mete la mente adulta. Sí. Pues somos nosotros los que sexualizamos su pregunta. Ellos simplemente están preguntando algo que desconocen, como ¿por qué sale el sol? Yo qué sé. Y lo manchamos nosotros, ¿no? Y eso es lo que tendremos que hacernos mirar, qué concepto de sexualidad tenemos nosotros, ¿no? Sí, esa mirada que tenemos, la mirada erótica, ¿no? Ellos no llegan a tener esa parte erótica que nosotros tenemos. Para nosotros la sexualidad tiene un significado que para ellos no la tiene. Y entonces, efectivamente, cuando nos hace una pregunta, primero repreguntar para entender bien qué nos están preguntando, porque muchas veces son cosas mucho más simples de lo que nosotros nos montamos en la cabeza y solo con repreguntar nos ayuda un poco a saber qué quiere saber es nuestro niño, ¿no? Y yo siempre digo que cuando un niño hace una pregunta es que está preparado para recibir la respuesta, pero siempre que verificamos qué nos está preguntando, ¿no? Hay un anuncio muy chulo Claro. de hace años de aceite de oliva virgen, ¿no? Que la niña, no sé si la viste, Tania, que la niña preguntaba a la mamá, ¿qué es virgen, mamá? Y la madre, bueno, se mete en un berenjenal tremendo de virgen, pues un señor, cuando una mujer, bueno, le cuenta todo el rollo y luego dice la niña, ¿y extra virgen? Y es que tenía la botella de aceite Es de muy oliva. bueno, es muy bueno, cierto, cierto, No, pues cierto. creo que es buen ejemplo para cuando nos hagan una pregunta que nos las van a hacer porque van a oír palabras, Eso bueno, es. pues yo creo que efectivamente aprovechar esas oportunidades, no tanto dar la charla venga, hoy tenemos que hablar, que además cuando damos la charla creo que ya llegamos tarde, sino ir aprovechando momentitos y ir viendo qué saben ellos, porque ya traen mucho, y luego nosotros aportar, ¿no? O sea que, Claro, y claro. lo que tú decías de prevención de abuso, efectivamente, para las personas que tienen mucho miedo a esto, los estudios demuestran que la educación sexual, las personas que reciben educación sexual, los adolescentes, tienen menos embarazos, hay menos probabilidades de embarazo y además es que hay estudios, hay números, no Sí, los sí, sí, conozco porque además no los sí. tengo delante, no sé si los tienes, pero el porcentaje de embarazos no deseados disminuye, el porcentaje de infecciones de transmisión sexual disminuye, Esa es otra. las relaciones sexuales saludables aumentan, las relaciones, el saber poner límites, el consentimiento, todo. O sea, que es que al final es generar, para mí, yo lo veo como pensamiento crítico. Voy a darles información,
para que tengan ese Exactamente. pensamiento crítico, ¿no? Que luego puedan decidir, pero si no se la doy yo, ¿quién se la va a dar, ¿no? Pues Internet ahora. No, efectivamente. Claro, claro, claro. Es que es así, además, exactamente, además justo lo veía el otro día, lo tengo en algún lugar, los estudios, sobre todo, si te digo Noruega, no lo sé que es por el norte de Europa, pero sí que hay muchos estudios sobre eso y realmente, o sea, es que se tratan de establecer relaciones sanas, se trata de establecer que tengas capacidad de decisión sobre qué práctica sexual quieres hacer o no. eh, que no venga nadie a tenerte que decir a ti qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, porque como esto es lo que se ve, se supone que esto es lo que nos gusta tanto a ti como a mí, ¿no? Entonces, no, es que se fomenta la masturbación. Vamos a ver, es que es una práctica, no te va a dejar ni ciego, ni sordo, ni te va a salir pelo en las manos, ni nada de esto. Por mi Instagram tengo algún post que hice sobre esto, ¿no? Porque son dudas que todavía existen. ¿Por qué existen estas dudas? Porque nadie las resuelve y son mitos que se van perpetuando, pues sobre todo entre los iguales, ¿no? O no sé, como decías antes, hay que prepararnos a nuestros niños y a nuestras niñas a sus cambios físicos. No puede haber, a lo mejor en países desarrollados como los nuestros, no, pero hay niñas, a países en los que hay niñas que no saben aún qué es lo que les pasa cuando les viene la regla por primera vez. Y a mí me parece brutal. Mm. O a los niños se les explica que cuando sus genitales ya están maduros van a tener eyaculaciones espontáneas y que no les pasa nada. Su cuerpo les está diciendo que ya está listo para esa función. Cuando sale el primer diente, estamos todos tan felices. Cuando pegan sus primeros pasitos, ¡ay, qué mono! Pues es que cuando les pasa esto, indican que nuestros niños ya están siendo mayores. Entonces, alguien les tiene que explicar. Y si se lo explica mamá y papá, pues mejor, porque no se van a llevar un susto, no se van a pensar que se han hecho pis en la cama, por ejemplo, que eso les puede traumatizar. Si esto, es que esto que me ha pasado, ya me lo explicó mamá o papá. Es que el camino es totalmente distinto, ¿no? Es no adelantarles para lo que no están preparados, es informarles, que sepan y sobre todo que con eso abres una vía de comunicación con tu hijo, con tu hija, y ellos ya saben que cuando tengan alguna duda van a poder ir a preguntarte a ti, aunque luego se informen como quieran, ¿no? Pero Mm. contigo van a tener una visión crítica Sin y duda. el pensamiento crítico que tú les vas a enseñar a ellos, ¿no? Entonces yo creo que es básico establecer una línea de confianza con nuestros hijos sobre este tema. Mm. Sí, además, yo creo que si en la familia se habla, transmitimos no solo educación sexual, sino que cada familia transmite su valor. Yo creo que el Claro, valor es lo que la familia tenemos que transmitir. Es decir, en los coles puede haber educación sexual. Yo en las consultas puedo dar una parte de educación sexual. Pero para mí lo importante es el valor de cada familia, que eso es algo dentro de cada familia. claro. Entonces, pero hay que hablarlo, porque si no el niño no sabe cuál es. Entonces piensa que es un tema tabú. Cuanto más mayor se haga el niño, menos canal de comunicación va a haber, porque más vergüenza va a dar. Entonces, cuando a mí a veces me preguntan, pero no es muy pronto, no tiene, no. La pregunta, no es muy pronto. Pues yo creo que nunca es pronto. Y lo que tú decías, hay que ajustarlo a la edad, a lo que necesita saber. También una cosa, el niño en cuanto no le interesa se va. Claro, O sea, su claro, atención es muy cortita, entonces, si no le interesa, se va. Y si le interesa, se ha dejado un poco, se ha quedado un poco así que no le queda claro, va a volver a repreguntar y tendremos efectivamente. oportunidades de volver a entrar, ¿no? Claro, Pero al eso menos es. será, él sabrá que con mamá y con papá pueden hablar, ¿no? Entonces, eh, creo que es Sin bueno. sentirse juzgado, sobre todo, y luego también, es cosa también de casa, en la adolescencia también surge mucho, ¿no? Pues las crisis de identidad sexual, de la orientación del deseo. Yo, como digo siempre, si no tenemos referentes y lo que nos pasa no encaja en lo que se supone que es lo normal o lo estándar, entonces a mí me pasa algo, yo tengo un problema, ¿no? Cuando no lo es. Pues hay que enseñarles que hay distintos tipos de familias. Familias mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, papás solos, o sea, todos los tipos de familias y que todos los tipos de familias son normales, ¿vale? Porque son familias. Pues lo mismo con las relaciones de pareja y con las orientaciones del deseo. Entonces, si tú dices que esto es blanco o negro y no hay nada más, la persona que está desarrollando su identidad sexual y no se identifica, ¿dónde queda? ¿Con quién habla? Entonces,
al final en sexualidad se enseña eso, el respeto a los demás y el que cada persona vive su sexualidad a su manera y todas son respetadas, ¿no? O deberían, deberían de serlo al menos. Sí. Fíjate, has dicho algo que me parece muy interesante, que quiero rescatar, y es la soledad que hemos sentido muchos de nosotros, ¿no? Mm, Porque no se hablaba, en nuestra época era un tema que, o se hablaba mm, mínimamente, vamos, la soledad que crea, ¿no? La soledad bueno, sí, puedes buscar, puedes hablar con tu grupo de amigos, ¿no? Pero yo me vuelvo atrás a cómo me eduqué yo. Y no claro, sabría claro. decirte, la verdad es que no sabría decirte, sé que charlas así no tuve con mis padres, o sea, de eso no hubo, no es que fuera mis padres no fueran tampoco muy, pero no era un tema, No no se se hablaba, hablaba. claro. Se educaba Y no hablando, claro, como en mi casa. efectivamente, y bueno, yo gracias, bueno, gracias gracias o no gracias, no sé, pero en ese momento yo doy gracias pues porque nací mujer, con genitales mujeres y me identifico con ser mujer. Pero me imagino mi época Sí, identificándome con el sexo masculino o con una orientación sexual distinta y ¡buf! sí, Me imagino, o sea, solo de pensarlo con lo difícil que ya es en sí la adolescencia cuando seguimos los patrones, que yo los seguí, pues siguiéndolos ya fue difícil, me imagino si encima no los seguía, no sé qué hubiera hecho. Es que no sé claro, qué hubiera hecho porque a quién hubiera ido. Es que me hubiera sentido, ya de por sí te sientes raro en la adolescencia, claro, eh, perdido, ¿verdad? perdido, Claro, confundido. claro. Pues si encima esto te distingue del de al lado y no tienes a papá y a nadie, buf, es que a mí mira, te lo digo y Vértigo, se me encoge el alma, claro, de claro. verdad. Claro, es vértigo. Y además, ayer, curioso, porque estaba viendo la tele en un programa, no me acuerdo cuál era, y dijeron que, hablando de las personas sin hogar en Estados Unidos, y que había un alto porcentaje de jóvenes que vivían sin hogar en Estados Unidos porque en su familia no se les reconocía su orientación sexual o em, y al no aceptarles les echaban de casa. Entonces, vamos a ver, que es que eh, en- en- a veces nos planteamos, ¿no? ¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos? Pero también qué hijos vamos a dejar a este mundo, porque la diferencia se sigue castigando, ya nos metemos en otros temas, ¿no? Bullying, Sí, acoso y sí. todo lo demás, pero el miedo a la diferencia, el miedo a salirse de la norma, pues al final o te desarrollas siendo el rebelde o la rebelde, porque al final va a ser así, o el que, buah, es que este es un metepatas, o sea, las etiquetas que ya empezamos a poner a estas personas, cuando a lo mejor lo que les pasa es eso, que no se identifican con el estándar y son tan válidos y tan normales como cualquiera de nosotros, pero no tienen referentes, nadie les ha enseñado. Y yo creo que, pues eso, es otra de las cosas, ¿no? Que hay que trabaja la educación Sí. sexual sin hablar de metisaca ni de nada de esto, Mm. ¿no? No, no Que tiene volvemos que ver, fíjate, no tiene que ver. a... Y luego otra, me acaba de venir la idea de, que antes lo hemos hablado un poco, pero quiero rescatarlo porque creo que es importante, que hay personas que piensan que hablar de esto incita, ¿no? Y es que lo que te comentaba antes, los estudios es que dicen lo contrario. Fíjate que cuando recibimos una buena educación sexual desde pequeños, todo lo contrario, porque muchas veces la presión de grupo, la curiosidad, el no saber, hace que nos metamos en, quiero probar, quiero saber, quiero tal, ay, pues miren. Efectivamente. En cambio, si es algo muy naturalizado, muy normal, que no hay tanta expectativa ni tanta nada, que se habla Que la como, primera vez no es tan mágica. bueno, no, efectivamente, pero no, pues si es que los estudios demuestran que esta educación sexual no incita, todo lo contrario, te ayuda a tomar decisiones más sopesadas, con más Más como la llamo criterio. yo, con más lóbulo Claro, prefrontal, claro, ¿no? Porque es claro, lo que estamos claro. desarrollando, ¿no? Teniendo en cuenta que el prefrontal lleva su ritmo, que esa es otra, claro. Efectivamente, efectivamente, pero si no le ayudamos, pues va más despacio, ¿no? Claro, claro, Claro. claro. Entonces, ahí está, ¿sabes? Que esa incitación, vamos a ver, si es que todos hemos pasado por ahí y antes o después lo vamos a hacer, porque no vamos a estar célibes hasta los 47. O sea, es que no va a ser así. Entonces, les das las herramientas para que ellos tengan criterio o les abandonas a su suerte y entonces luego ya cuando vengan los problemas nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, con el tema solamente de las infecciones de transmisión sexual, en los últimos 4 años ha habido un repunte brutal en sífilis, en gonorrea y en clamidia. O sea, yo que llevo, como te digo, hace ya mis añitos,
valorando estadísticas, la primera década del 2000, es que eran no ridículas, ¿no? Pero sí que las estadísticas estaban súper controladas. No, no erradicado, claro, pero nada que ver. Y de repente ha habido un disparo en las cifras de VIH igual. Sí, afortunadamente no, porque ya los tratamientos antirretrovirales están haciendo lo suyo, ¿no? Mm. Pero tan sencillo como utilizar el preservativo. Entonces, no, es que les vas a dar preservativos en las charlas y les vas a incitar a que lo hagan. Mira, es que lo van a hacer cuando les dé la gana, pero si llevan ya el preservativo, pues al menos están evitando un embarazo no deseado y una enfermedad de transmisión sexual. Y fíjate, Tania, no solo el preservativo, porque para mí el preservativo al final, sino toda esa charla, esa reflexión, el llevarles a reflexionar y a que lo naturalicen más y a que eso no se monten sus fuegos artificiales, que es que van con fuegos artificiales en la cabeza pensando que aquello. Claro, claro, Y claro. es porque también, como es algo tabú, algo secreto, pues cuando a ti te dicen no entres en esa habitación, lo único que quieres y la obsesión que te da es tengo que entrar en esa habitación. Claro, Y aquí pasa claro, igual. No, por si eso, como no se habla, como papá y mamá dicen, oh, esto es como el chocolate, ¿no? El chocolate que es de adultos, el anuncio, ¿no? Si es que al final, claro, pues esto es claro, igual, esto debe ser, guau, me voy a hacer adulto, sí. Y pues mira, no déjate de tonterías, que no va por ahí, va por otros millones de cosas más, ¿no? claro, claro. Es ¿Sabes? más, el desconocimiento, los nervios, el no saber qué hacer, porque la primera vez, hay veces que no te lo habrán contado tus amigos, lo habrás podido ver y demás, pero no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y los casos de disfunción eréctil en jóvenes están aumentando también. Pero bueno, se toman la pastilla azul porque la consiguen no sé dónde, con la cantidad de riesgos que conlleva que se tomen una medicación que no les corresponde ni siquiera por edad ni por patología. O sea, que es que entramos ya en una dinámica muy compleja cuando simplemente información, educación, hacerles ver a las niñas, por ejemplo, ¿no? A mí me parece una etapa crucial ahora que se ha adelantado el paso al instituto, el que de sexto a primero del instituto, ¿no? De la ESO, todavía para mí entender, ¿no? Ya como mami los veo cada vez más chiquititos, ¿no? Los veo muy pequeñitos, ¿no? Se enfrentan a una etapa adulta de repente, de golpe, una adolescencia precoz. El que ellas tengan claro que porque no hayan hecho según qué cosas no van a ser menos guays, ¿sabes? Que se da mucho, ¿no? Ah, es que tú todavía no has hecho tal cosa. Y esa presión de grupo, enseñarles, prepararles a que no tienen que ceder a esa presión si no les da la gana, porque hablaba en la última charla que di, que hablábamos de pornografía, yo a veces soy un poco bruta, ¿no? Pero, o sea, bruta en el sentido de que expongo una situación para que realmente la pensemos y la analicemos, ¿no? Ponía el caso imaginario, ¿vale? De una nena que llega al instituto, ¿vale? Y que de repente, pues para sentirse guay, empieza a hacer según qué tipo de prácticas, ¿no? Para las que no está preparada mentalmente, sobre todo. Eso lo va a arrastrar durante mucho tiempo. Incluso luego hay casos de adultos que rechazan determinadas prácticas sexuales porque tienen esa vivencia de adolescencia que no les gusta nada, ¿no? Eh, eh, es que les podemos decir, es que no tienes por qué hacerlo si no estás preparada, si no quieres. Si te dicen, es que si no me lo haces es porque no me quieres, pues vete donde te dé la gana, pero yo no te lo voy a hacer. Empoderar a nuestros adolescentes, chicas y chicos, a que no tienen que hacer aquello que no quieran. Y esto es educación sexual. Mm. Entonces, no es al revés. Yo no les voy a decir, venga, a lo loco. No, no. Es al revés. Piensa y medita que no se evita un embarazo no deseado, pues por el motivo que sea, ¿no? También la impulsividad de la adolescencia es compleja en determinados momentos, ¿no? Pero ya saben qué consecuencias, qué riesgos hay y les va a ayudar a tomar mejores decisiones. Desde mi punto de vista, luego siempre habrá gente que, bueno, la ciencia lo avala, No, pero vale. siempre hay gente que lo negará, claro. Pero eso, bueno, Claro, y aquí quiero traer otro de los temas que quería hablar contigo, Tania, que es la relación, ¿no? Al final, en la sexualidad, para mí también tiene que ver en hablar, que hablemos de cómo nos relacionamos con uno mismo, con nuestro propio cuerpo y con el otro. ujú, Aquí el daño que han hecho la pornografía, pero no solo la pornografía, que ahora, pues en nuestra época era muy difícil llegar a la pornografía, pero a día de hoy está a un clic, sí, porque en Google, en cuanto, además en la pornografía,
streaming, es decir, la que es más machista, más violenta. Pero no solo la pornografía. ¿Cuánto daño hace el amor romántico de las películas, de las series, de Disney? Que Ujú, también eso es sexualidad. Es decir, que cuando le estamos poniendo una película de Disney no nos damos cuenta que estamos vendiendo sexualidad a nuestros niños claro. y que si no reflexionamos sobre ello, el comieron felices, o sea, se casaron y comieron perdices y fueron felices, pues al final todos buscamos nuestro príncipe azul y ya tengo que ser feliz y tengo que aceptar lo que sea para que me... Y no, no, habría que hacer No, un post no. Disney, ¿no? De esas películas de, a ver, después con 3 niños, con el trabajo, Sí, ¿qué sí, pasa? sí. Pero, o sea, es una de las cosas que se trabaja en la formación en sexología, ver canciones, vídeos, películas, cómo nos inculcan en cierta medida, pues a ver, no con una intención consciente probablemente, ¿no? Sino por hacer una peli más bonita, pero sí como nos han metido el mito del amor romántico, que tienes que aguantar carros y carretas, pues porque es lo que se espera de nosotras y de pues eso, los roles sociales que cumplimos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y aquí yo hay una cosa que siempre digo también en mi línea de cuando me pongo bruta, de que es que el príncipe azul también caga, ¿vale? Entonces, Es como el cuento de las princesas también se tiran pedos, ¿no? Algo de eso había un... claro, ahí está, ¿no? Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que al final esto es, la realidad es que somos seres humanos con nuestros miedos, con nuestros mitos, que a la hora de relacionarnos, yo creo que hay que tener una serie de líneas rojas básicas en nuestro propio respeto, en nuestro amor propio, ¿no? De que no tenemos que dejar pasar, ¿no? Esto también lo trabaja la sexualidad, el conocerte a ti misma, el hacerte respetar, se trabaja pues el mito de la media naranja. Nadie es media naranja de nadie, ¿no? O sea, tú ya eres una naranjita completa y en todo caso, pues buscarás a alguien que con quien tengas afinidades en según qué cosas, o no, ya cada uno busca lo que quiera, ¿no? Pero a ti no te tiene que completar nadie, ni siendo chica, ni siendo chico, ni nada. Pero sí, ha hecho mucho daño y los clichés y los patrones por los que se supone que tenemos que regirnos, pues las chicas tienen pelo largo, todas estas cosas, que todavía Sí, hay sí, cosas que sí, calan, ¿no? sí, Pero los bueno, poco a estereotipos. poco se tiene que ir desmontando, claro. Sin duda, sin duda. Fíjate, creo que es otro tema que entra dentro de la sexualidad, es saber poner límites en lo que tú hablabas, ¿no? El saber, Claro. entonces cuando les enseñamos a relacionarse entre ellos, incluso entre amigos, ¿no? Porque no hay solo el amor de pareja, está el amor entre amigos, el amor con papá y mamá, Ujú, todo eso es que es sexualidad y no lo vemos claro. como tal, pero lo es, ¿no? Entonces cuando le decimos, mira, pues cuando te tratan así, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Es, el crear reflexión al respecto es lo que luego le va a ayudar a poner límites y a respetarse, ¿no? Es Claro, claro, fundamental. claro. Desde conocer su cuerpo, hay que enseñar, por ejemplo, yo soy un osito amoroso dando abrazos, por ejemplo. La pandemia me lo ha cortado. Y también me ha enseñado a mí la pandemia que ahora, cuando me voy a acercar a una persona, le pido permiso, pues porque a lo mejor no le apetece recibir un abrazo, ¿no? Entonces estás invadiendo su espacio personal y hay que también saber moderarse en ese tipo de cosas. Hay que moderarse a la hora de dar afecto y no podemos ir soltándolo ahí como nosotros queremos. Porque la otra persona se puede molestar, se puede ofender, ¿no? Y eso en las relaciones humanas. Pero es que se hace educación sexual desde casa, desde las relaciones que tenemos en el entorno familiar, cómo se tratan las partes adultas de la casa, eh, los roles que tienen en casa, cómo se tratan, gritos, insultos, cariños, muestras de afecto, besos. Todo eso aprenden por imitación los peques, ¿no? Entonces Mm. lo van a imitar en sus relaciones sociales con sus iguales o con otro tipo de personas. Les estás enseñando un patrón de relación social, cómo tratar a los demás. Eso también forma parte de la educación sexual, pero cuando esta niña, este niño tenga su futura pareja, probablemente repita patrones que ha visto, porque es lo que ha aprendido, es lo que ha interiorizado. Entonces, Repita patrones, fíjate, Tania, perdona que te corte, o si gracias a recibir educación sexual le ayudamos a tener ese pensamiento crítico.
Yo creo Claro, que ese es claro. el secreto de la educación. Para mí el gran regalo que aporta la educación a nuestros niños es que ya no tienen que repetir tanto patrón. Es verdad que hay cosas que, bueno, que lo van a interiorizar, integrar y bueno, pero gracias a recibir distintas, diversidad de opiniones, diversidad de miradas, diversidad, eso les va a ayudar a luego decir, pues yo quiero por aquí o yo quiero por allá, no tengo por qué repetir esto, ¿no? Y para mí es crucial que si nos quedamos encerrados en casa, solamente que oiga o lo que vea en casa, creo que nos quedamos cortos, ¿no? Porque hay todo un campo ahí de diversidades que al final Claro. Es nos que permite. cada uno de nosotros tiene una vivencia, tiene una experiencia, tiene sus formas de vivir y de expresarse. Entonces, si yo me quedo con que lo que hay en mi casa es lo únicamente bueno, pues entonces cuando salga a la calle es lo que se suele decir, ¿no? De sobreproteger a los hijos en la casa, porque luego cuando salen al mundo real se van a encontrar con una torta detrás de otra y al final esa es la vida que van a tener, porque papá y mamá no van a estar siempre para protegerles, ¿no? Entonces, por eso, distintos tipos de familia, distintos tipos de amor, distintos tipos de relaciones, eh, que yo sé que puede costar, ¿no? Gente que tenga su propia forma de pensar y que yo la respeto, que tenga, que no le guste, por el motivo que sea, las relaciones homosexuales, por lo que sea, ¿no? Que no le guste verlo incluso, pero es que lo hay, es que es una parte de nuestra realidad y que tienen derecho a expresarla. Y si a nuestros hijos les educamos en que eso no existe o eso es feo, pues lógicamente ellos van a crecer. Y pensemos en una situación en la que ese peque en un futuro desarrolla su orientación sexual y resulta que puede ser homosexual. Ah, como le hemos hablado de sexualidad, hemos incitado a la homosexualidad en este, que también lo dicen, ¿no? Que es que nosotros incitamos y favorecemos y no, 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 o sea, mm, es que es todo, es hablar del desarrollo de una faceta que nos acompaña toda la vida en el ser humano y tratar de normalizarla y que la vivan con toda la información posible, pero veraz y correcta, no la que enseña Internet, ¿no? Decías en que pones en Google, en la última charla hicimos la prueba, ¿no? De cómo está polarizada y muy machista también, ¿no? Solamente con buscar la palabra culo en Google, le das a imágenes, o sea, te explica Wikipedia, que es la parte final de la espalda, ¿vale? Pero luego le das a imágenes, el 98% de las imágenes eran de culos femeninos. Los tíos no tienen culo, ¿sabes? Entonces, pues es lo que pasa con el tipo de porno, ¿no? El tipo de porno es un porno muy machista y muy dirigido a hombre heterosexual, en el que se marcan una serie de patrones, ¿no? Que luego es lo que los chavales están aprendiendo y tratan de reproducir, ¿no? Y este es un melón también bastante serio. Muy serio, porque es lo que decíamos, si no hay educación sexual, los adolescentes curiosidad tienen. Entonces, si no hablamos de ellos en casa, cuando la curiosidad la van a tener, lo van a buscar en YouTube, lo van a buscar en Google, lo van a buscar y lo que van a encontrar es porno. Y si no hay un pensamiento crítico, una base que hemos puesto nosotros, van a creer que eso es la realidad. Y cuando Efectivamente. se vayan a relacionar con un otro, van a intentar reproducir ese otro. Y se van a hacer Claro, daño a ellos, van a hacer daño al otro, van a creer que tienen problemas que no tienen, porque no es problema. O sea, es que el porno es ciencia ficción, es una película de ciencia ficción. efectivamente. Y Así hay que es, hablar. sí, sí. Es que es así, entonces, pero claro, hay que dar pie a hablar de esto, porque si no damos pie, eh, les va a llegar por otro lado, porque ahora el móvil es Claro, una claro, entrada al mundo y los niños claro. tienen móvil. Fíjate, leía el otro día que la edad media de visionado de porno son los 14 años en los niños varones y los 16 en las niñas. Pero eso cuando ya un visionado más, pero que les llegue imágenes de porno por cualquier circunstancia a los 8 años. Entonces, Sí, claro, si un niño de 8 años, claro, luego preguntamos, pero no es muy pronto, pues bueno, si le tienes en una burbuja, pues quizás es pronto. Pero es que este pero niño de 8 años tiene un entorno en el que puede ocurrir claro. que le lleguen imágenes que efectivamente no deberían de llegarle, pero le pueden llegar. Y si le llegan, tiene que saber que eso no es sexualidad. Eso no es una Exacto. relación sexual
sana y saludable que le va a dar placer ni felicidad ni a él ni al otro. Eso es ciencia ficción que existe, que sirve para lo que sirve, pero no sirve para educar. Pero es efectivamente. fundamental hablarlo. Claro, 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 porque además hay muchos documentales sobre el tema de la sexualidad y la adolescencia. Se empieza a hablar ya de generación pornográfica, no en tono despectivo hacia los adolescentes, sino que es una generación que se ha educado en la pornografía, ¿vale? Em, y es que no tienen referentes, como hemos hablado antes, pero tampoco tienen a quién preguntar, ¿vale? Aquí, a ver que no se me olvide, porque la sexología sí que tiene esas tres líneas de intervención, aunque me vaya un poco, pero ahora vuelvo, ¿no? Sí, Que es la sí. información, la educación sexual y la terapia, ¿vale? La información sexual yo creo que debería de estar a pie de calle, ¿vale? Me explico. Yo tengo, además lo tengo por ahí bien guardadito, un buzón del sexo físico que me lleva a todas las charlas, aunque luego no tiene éxito porque nadie me te preguntas, pero creo que sí que debería de haber un recurso, que lo hay, pero a nivel incluso local, cercano, que los chavales y chavalas vean que su pregunta es respondida, pregunta anónima o asegurando su confidencialidad, y que se respondiera a esas preguntas para abrir ya un canal de información. ¿Qué pasa? Que si no tienen esa respuesta ni a quién preguntar, ¿dónde van a ir? Pues a Internet, porque San Google lo sabe todo. Yo tengo, o sea, los últimos datos, además es que lo tengo aquí apuntado, hay más de 219.000 vídeos vistos por minuto, pornográficos, 219.000 vistas por minuto, o sea, es una brutalidad. Eh, el consumo de contenido para adultos, un eufemismo, pero bueno, en un informe que ha sacado el sitio web más grande del mundo de pornografía, dice que en España aumentó el 61,3% del visionado de contenido para adultos durante la cuarentena. Claro. Obviamente estábamos en casa, no teníamos otra cosa que hacer, pues ala. Y que a mí me parece bien, me parece lícito, cada uno que lo utilice cuando y como quiera. Pero es que esto ha traído el qué, pues el visionado de un tipo de porno que enseña una serie de cosas que eso no son relaciones consentidas y tal, ¿vale? Y además, a medio o largo plazo está generando disfunciones sexuales y adicciones al porno. O sea, las consecuencias están siendo graves, ¿no? Pero lo peor es el patrón que se enseña a los chavales. Y vuelvo, es que me indignó tanto el caso de bueno, de todas, de la chica de Igualada, pobrecita mía, eh, las agresiones brutales que ha recibido, es Mm. que eso te lo encuentras, poniendo porno en Google, es lo que ves. Barbaridades. Y de verdad, todavía vivimos en una sociedad en la que una chica no puede ir por la calle a la hora que quiera y vestida como quiera, porque es una oportunidad para otros. Esto Mm. es educación sexual también, ¿no? Respetar a la otra persona. Entonces, claro, que, que lo reduzcan a algo tan simple, pues no, esto tiene más chicha. Sí, sin duda, sin duda. Pues Tania, vamos a ir terminando porque se nos va a pasar la hora. No sé muy bien qué hora es, ando perdida con la hora porque aquí no la veo. Son menos 20, todavía 47, tenemos sí. un ratito. Quería, bueno, hemos abordado un poquito lo que habíamos, creo, dicho tú y yo cuando habíamos hablado antes de empezar, ¿no? Que queríamos hablar un poco de definir bien qué era sexualidad y qué era la educación sexual, que, Ujú, bueno, pues que va un poco también acorde con la edad de los niños, que no nos ujú. metemos a hablar de preservativo cuando tienen 5 años, sino que ahí hablamos pues de otras cosas, ¿no? Pues aprovechando una peli Disney, pues hablamos de las relaciones de amor, por ejemplo, Bien, claro, claro. la vulva como vulva y dentro de la vulva, pues que está la uretra y la vagina, ¿no? Que nombramos las partes por su nombre, ¿no? Todo un poco acorde siempre a la edad. Claro, Y claro. quería terminar contigo, pero si se me olvida algo, tú me lo sacas, ¿eh? Que no hay ningún Ujú. problema, que estamos de charla. Quería hablar de las emociones. Ya sabes que yo en esto A mí me gusta, me gusta. soy muy cansina y es algo que lo meto todo. Porque al final sexualidad tiene que ver con relación, con relacionarnos con nosotros o con el otro, como he dicho antes, y dentro de una relación hay emociones, siempre hay Claro. emociones. Entonces, emociones de todo tipo. Yo, por ejemplo, en la consulta, en la revisión de 12 años, más o menos, lo que más veo, bueno, lo que más veo mucho niñas que ya empiezan, pues eso, con el pecho, el desarrollo de pecho, y vienen a la consulta, pues
pues eso, agachadas Ujú. por vergüenza. Y la emoción que están sintiendo es vergüenza, el que unas empiezan el desarrollo, otras no, la comparación. Eh, Aquí ya empiezan estas emociones que, como siempre decimos, ¿no? Las emociones hay que poder hablarlas, poder expresarlas, poder nombrarlas, Eso es. poder acompañarlas. Y luego igual en la relación en uno con un otro, incluso aunque sea una relación física, nunca es solo una relación física. Nunca es un cuerpo con un cuerpo, es un todo, es toda mi historia, todas mis creencias, todos mis valores, junto con todas mis vergüenzas, junto con toda Claro, mi historia, toda. Entonces, creo que al final se trata también de hablar de inteligencia emocional, o sea, al final vuelve a ser, hablemos claro, también de las emociones, de qué te hace sentir cuando estás con un otro, cómo te sientes y cómo gestionas esas emociones, ¿no? claro, claro. Es que, y eso es básico para incluso el desarrollo de disfunciones, porque ¿cuántas parejas tienen ellas o ellos vergüenza de su aspecto físico? ¿A cuánta gente le limita su aspecto físico para tener relaciones sexuales? Eh, si todas esa mochila que llevamos emocional, de inseguridades, de cuestiones de autoestima y de todo eso, lo sumamos a las primeras relaciones sexuales con cero información, tú imagínate. Entonces, claro, la primera relación sexual en la que hay el famoso gatillazo, pues es que no te ha pasado nada más que lo normal que te tendría que pasar por la carga de ansiedad que llevas y que es totalmente contrapuesto a lo que necesitas sentir cuando tienes esta relación, ¿no? Entonces, claro que también es hablar de emociones. A ver, el famoso debate de sexo sin amor, amor y sexo y todo esto, cada uno que lo tenga como quiera, ¿no? Relaciones esporádicas, aquí esto es el gran abanico, ¿no? Pero claro que sí, claro que sobre todo yo hablo también del autoamor, porque en la medida en la que tú te quieres, te conoces, te respetas, te haces valer, sabes pedirle a la otra persona lo que quieres, lo que necesitas, lo que te gusta, aquí sí, aquí no, un poco más fuerte. Entonces, esa comunicación, al final, cuando hablamos de qué es sexualidad, las funciones de la sexualidad, hablamos de reproducción, placer, pero también comunicación. Si tú no te comunicas, si no te conoces y si no estás segura o seguro de ti mismo, no vas a disfrutar tampoco de esas emociones, ¿no? Que en teoría, si nos volvemos a centrar única y exclusivamente en lo que es la penetración, es que nos perdemos tanto porque es el acariciar, besar simplemente, qué emociones surgen cuando con la persona que tienes al lado hay caricias, hay besos, no es necesario que haya más. Eso ya es un tipo de práctica sexual y que no tiene por qué terminar siempre en lo que se nos ha dicho de el orgasmo. Pues no, no hay que llegar incluso siempre al orgasmo. Hay que disfrutar de ese proceso, de ese camino y entonces lo otro llegará solo. Pero nos enfocamos tanto y no nos da vergüenza a veces incluso sentir ese placer y mostrarlo, cuando realmente es cuando deberías de soltarte más, ¿no? Ya estamos hablando más ya en términos de adultos. Claro, claro, porque desarrollar esa confianza, tanto contigo misma o mismo como con tu pareja, requiere ya pues un conocimiento de años que con la juventud pues no todos nos hemos visto por ahí, ¿no? Y ahora en mi madurez, por ejemplo, pues me doy cuenta de ciertas cosas que digo, "Uf, claro, o si hubiera sabido esto en aquella época, ¿no? Y yo soy privilegiada con las referencias que llevo, ¿no? Pero sí, sí. Y solo una cosa antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Que bueno, si me tenía yo aquí un guión súper machacado con mil cosas, eh, pero bueno, simplemente quería insistir en que, o sea, el objeto de estudio de la sexualidad es lo que llamamos el hecho sexual humano, ¿no? Que tiene tres patas, el desarrollo, el proceso de sexuación a nivel biológico, la sexualidad como vivencia, como desarrollo de la identidad sexual y lo que es la erótica, ¿no? La forma en la que se expresa nuestro sentir sexual, ¿no?
la sexualidad es muy amplia y se adapta a las etapas del desarrollo, ¿no? Y no es algo que debamos de ver y vivir con miedo. Así que me gustaría, pues como te decía antes, el despertar conciencias, el sembrar esta semilla, porque el retroceso es grave y las consecuencias lo son más. Entonces, bueno, pues ojalá esto no haya hecho nada más que empezar. Sí, yo estoy convencida que, bueno, que, que vamos para adelante y cada vez, yo creo que sí, que oímos cada vez más, bueno, más educación. Yo creo que sí que, yo Esa en esto es soy muy, educación. muy positiva. No sé si hay preguntas, yo creo que no, no controlo muy bien esto, voy a mirar, pero todavía no hay preguntas. No, bueno, por si alguien quiere preguntar, creo que tenemos unos minutos. Yo vuelvo a mi tema de emociones porque creo que efectivamente todo el mundo de la sexualidad, de la relación, supone todo un bloque de emociones que creo que hay que acompañar y poder acompañar y para eso hay que abrir ese canal de comunicación. Y bueno, pues si no hay preguntas, simplemente háblanos un poco de tus talleres, ¿no? Porque sé que haces talleres, ¿no? Pues cuenta un poquito por si alguien, no sé, se quiere, está Ay, interesado. que se anime. Pues la verdad es que, pues eso, como no me puedo quedar quieta con este tema, yo siento la necesidad de abrir mentes en este tema y bueno, pues empecé antes de la pandemia, que traté de iniciar el ciclo de charlas, vino la pandemia, se nos jorobó todo, pero bueno, hemos vuelto a reactivar el tema y las charlas, el Centro Bienestar me cede sus instalaciones y organizamos ahí las charlas. Normalmente pues lo hacemos un jueves al mes más o menos, aunque si hubiera más demanda yo encantada. No hay cosa que más me guste que hablar de sexualidad. Y bueno, pues cuesta romper las vergüenzas, cuesta romper los tabús. El tema de, pues eso, vivir en un lugar pequeño, ¿no? Donde todos nos conocemos, a veces da vergüenza, ya te digo, el buzón del sexo se queda vacío, el pobre siempre, ¿no? Pero Lo tienes al que menos, traer al centro de salud y lo ponemos ahí, ¿no? Estaría bien. perfecto. Lo dejamos en Sí, la sala de espera. Lo único que ahí, claro, como van con sus padres, no sé hasta qué punto se animarían a escribir, no sé cómo lo claro, podríamos hacer, pero a mí me parece una idea claro. buenísima, ¿no? O cualquier institución, ¿sabes? Que haya alguien detrás que pueda responder ese tipo de dudas para abrir ese Mm. canal. Yo como digo, o sea, yo no quiero monopolizar nada, al revés, yo lo que quiero es sembrar esa semilla para que todo tipo de instituciones, familias, cada uno, se le despierte esa curiosidad y esas ganas y se pongan recursos a disposición para que realmente esto fluya, ¿no? Porque al final, pues eso, Internet va a seguir ahí, va a seguir mostrando lo que no es relaciones sexuales sanas y saludables y consentidas, y nosotros estamos aquí y podemos hacer algo para cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo en mis charlas las anuncio en mi perfil, tanto de Facebook como de Instagram, y ya estoy preparando la siguiente para en breve ponerla en marcha. Y talleres sí, que estoy organizando también talleres, pero ya no de las charlas son una sesión de 1 hora y media más o menos y los talleres a mí me gusta que sean más, pues eso, varias sesiones de más tiempo para abordar los temas más de más profundidad, ¿no? Así que hacemos lo que podemos y lo que nos dejan. Yo pondré en el directo, cuando se vaya a grabar, pondré tu página de Instagram para que, bueno, pues Ajá. si hay gente interesada que sepan bueno, dónde encontrarte. Y había un comentario de Valentina que nos está siguiendo que planteaba también lo importante que era, es que lo he perdido ahora, ya se me ha ido, pero lo leí antes para la prevención de abuso sexual, efectivamente, ¿no? También, efectivamente, esto para Bueno, incluso los más pequeñitos se ha visto como hablar, nombrar y pues previene los abusos sexuales que todavía son muy frecuentes, por desgracia, son muy no, frecuentes y mucho intrafamiliar, por desgracia, ¿eh? O sea que es un tema. también formas de detectarlo, no hay que estar tampoco con la lupa, ¿no? Pero cuando se ven comportamientos determinados de cómo juegan, el patrón de juego de los niños con sus juguetes cambia, de repente tienen conductas que no son habituales o muestran conocimientos que no deberían de tener para su edad. Entonces, bueno, pues igual, hay todo un otro melón que se podía abrir, ¿no? Porque desgraciadamente es otra lacra que hay y sobre la que
no se puede decir que nunca va a haber riesgo y que va a ser todo a cero, pero sí que estar alerta y sobre todo darles herramientas a ellos, ¿no? Trucos, hasta aquí, no, esto no me hagas, esto no tal, ¿no? Y se les puede enseñar desde muy pequeñitos, es prevención al fin y al cabo. Sin duda, sin duda. Bueno, invitar a que se abra el canal de comunicación, ¿no? Un poco nuestro objetivo, Tania, o al menos yo cuando quise hablar contigo, bueno, aparte de que eso, y hacer conocer tus charlas y tus talleres, que creo que es fundamental, ¿no? Gracias, sí. Que están ahí, pero sobre todo invitar a abrir el canal de comunicación, que luego cada uno ponga el valor que quiera poner en eso, pero que le dé la oportunidad a su hijo o hija de saber dónde ir, dónde acudir en caso de tener duda, de tener una inquietud, de tener un miedo, de que le haya pasado algo y no sepa, que esté confundido y que no se encuentren tan solos. Porque si no, eso, van a ir a internet y en internet van a ver información que no es. Fíjate, el otro día, ayer, bueno, venía mi hija contándome las raíces cuadradas. Es una tontería lo que te voy a contar, pero me hizo pensar en esto, quizás porque pensaba en la charla contigo. Y me empezaba a contar las raíces cuadradas y yo decía, Dios santo, no nos da ningún pudor hablar de raíces cuadradas con 11 años, que tú me dirás que es que, bueno, ya claro, yo lo que uso de raíces cuadradas siempre con la calculadora, si me preguntan ahora que las explique, no te sabría explicar como tal, o sea, Claro. y es un tema que como siempre se ha enseñado y se habla del tema, pues lo naturalizamos, pero dices, ¿por qué esta niña a mí me está hablando de raíces cuadradas? Y en cambio la sexualidad es un tema que como no tiene ninguna relación, pero yo lo relaciono diciendo, fíjate, hay temas que damos por sentado que hablamos con los niños y que si me pregunta por raíces cuadradas, pues ya está, pero si me pregunta Normal, por claro. otro tema, como que cuando es su propia vida, su propio cuerpo y su formación y su desarrollo, ¿no? Va a ser más importante la sexualidad que las raíces cuadradas en la vida de Creo mi que hijo. sí, creo que sí, pero ahí está, pero ¿por qué de repente cuando una pregunta, una duda, nos la sueltan así a bocajarro, nosotros de repente se nos encienden todas las alarmas, ay Dios de mi vida, ¿qué le digo? Tal, no sé qué. Yo como digo, o sea, no pasa nada por decirle en ese momento que te ha pillado fuera de juego, que a ti te da vergüenza hablar de ese tipo de cosas, pero es algo que yo me voy a trabajar para que podamos hablar tú y yo juntas o juntos de esto, ¿no? Eso Es mostrarles también tus miedos y tus pudores, les es. hace verte a ti como humana, ¿sabes? No pasa nada, no lo tenemos que saber todo. Entonces, eso también les muestra a ellos el que, bueno, vamos a buscar juntos la respuesta a esto, ¿no? Es ese canal de comunicación, como bien hablas, sembrar ese pensamiento crítico y sobre todo normalizar, naturalizar. La sexualidad es una variable más de nuestra vida y si lo vemos con ojos sucios, pues entonces claro que lo vamos a ensuciar todo. Pero es que como algo que nos acompaña toda la vida lo manchamos de esta manera cuando el disfrute podía ser pleno, ¿no? Y de una forma sana. Sí. Pues esa es la idea. Sin duda, sin duda. Bueno, Tania, mil gracias por este ratito No, aquí, conmigo, de verdad. Pensaremos para más, si te parece, sí, para si hay, bueno, si surgen dudas después o lo que sea y la gente tiene interés, pues intentamos hacer más, profundizando en distintos temas. vale. Y bueno, ya animar a todo el mundo que se apunte a sus talleres, porque creo que siempre es bueno oír. Además, la forma de naturalizarlo para nosotros es eso, oír mucho este tipo de cosas, que nos hablen mucho, ¿no? Y creo que tú ahí haces un trabajo fundamental. Y bueno, pues despedirnos de no hay preguntas, entonces yo creo que nos vamos a despedir, Tania, darte las gracias y gracias a todos los que estáis ahí o los que nos oigan en diferido Ahí por está. vuestro tiempo y hasta la próxima. Yo quería darte las gracias especialmente porque que tú pues eres una institución para todas las mamás y papás. Sí, sí, Madre parece mía. bueno, ahora llevas tú el peso, ¿vale? Pero que alguien desde tu situación visibilice la importancia de la educación sexual, pues es muy importante, ¿sabes? Porque viene como pues con ese aval, ¿no? Está tan denostada la educación sexual y tan ocultada o silenciada bueno, empezar con este tipo de cosas, pues hace mucho, hace mucho. Y yo te lo agradezco en el corazón, de verdad. Bueno, la distinción creo que te has ido ahí muy lejos. Total, no, así lo Soy veo ser yo. humano,
un ser humano más y bueno, pues que me inquietan estas cosas y creo que es importante. Y cuanto más compartamos y cuanto más seamos hablando de todo, mejor. Sí, yo Bueno, dispuesta siempre. te abrazo fuerte, fuerte y bueno, pues hasta la próxima para todos. Chao. Adiós. Hasta luego. Chao.